El planeta Tierra está inclinado 23 grados punto 5 y eso hace que hayan estaciones y que hayan horas de luz solar similares en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Pues bien, ese reflejo que tiene el hemisferio norte y sur en tiempo de horas de luz solar es lo que son las anticias. En astrología es un nuevo aspecto, podríamos decir, o una nueva forma de integrar, de conectar dos planetas. María, muy buenas noches a nuestros oyentes. Qué rico tener Hola, nuestros jueves de María placer hablarte. estar aquí otra vez. Es muy, muy importante lo que acabas de decir de la luz, ¿no? De las horas de luz, porque justamente las anticias son un tipo de contacto que podrían ser similar, por ejemplo, a un sextil o a una conjunción, incluso más que una conjunción, un sextil, y que tienen que ver con esta cuestión de mirarse, pero mirarse por reflejo, ¿no? Así que es un aspecto distinto. Los aspectos, tal como los conocemos, los aspectos ptolomeicos, que son la conjunción, la oposición, la cuadratura, el trígono, el sextil, aspectarse quiere decir mirarse. Y la anticia es un mirarse ya no por aspecto, sino por reflejo, ¿no? Como cuando uno se para al borde del lago y mira hacia abajo, y si vos estás al lado mío y mirás hacia abajo, yo voy a ver tu reflejo. Y me voy a poder dar cuenta si te estás riendo, si estás llorando, si estás triste, pero no te estoy mirando a vos. Eso sería un aspecto. El aspecto es te miro. Estás en un ángulo, 90 grados, esa es una cuadratura, en el que yo desde aquí te puedo ver. Y las anticias es otro tipo de contacto, ya no por aspecto. Y tiene que ver con la luz, justamente. Cantidad de horas de luz solar y es que eh, como las estaciones, cuando va llegando el otoño al invierno, se disminuye la cantidad de horas en el día de sol en el hemisferio norte, por ejemplo, y en el hemisferio sur se aumentan. ¿Sí? Por eso es que en exceso tenemos 6 meses de noche en los polos y 6 meses de día en el otro polo. Es que uno está Exacto, en total oscuridad, el otro está en total exacto. luminosidad. ¿Sí? Y de la misma forma, entonces, digamos, hay una coherencia de unos días en donde se tienen las mismas horas de luz solar en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y a nivel astrológico eso se puede cuantificar con nuestro sistema zodiacal, porque eso Exacto, nos da unos puntos. exacto. Y también uno podría decir, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, que hay 2 días al año que tienen la misma cantidad de horas de luz. Entonces, claro, un día equivale a un grado el Sol transita un grado por día, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, por ejemplo, si el veintitanto de marzo hay, vamos a decir, 5 horas y media de luz, hay otro día en el año que va a tener la misma cantidad de horas de luz. Y esos 2 grados, que sería por donde está transitando el Sol, vamos a tomar el grado del Sol, esos 2 grados están conectados por anticia, aquí ya en el mismo hemisferio. Si querés comparto la presentación porque lo expliqué ahí Sí, muy gráficamente. adelante. Claro que sí. Ya lo tengo. Entonces voy a compartir. Entonces, acá lo vamos a poder ver bien, ¿no? La idea es que, tomando como referencia, siempre con Anticia tomamos como referencia los puntos del solsticio, el día más corto y el día más largo del año. Y hay 2 grados que se relacionan por Anticia, pero comenzamos allí. Antiguamente se tomaba a partir del 15 de Cáncer y Capricornio, pero ahora tomamos desde el cero, la convención es esa, desde el cero de Cáncer y el cero de Capricornio. La idea central es un signo, un grado, por ejemplo, vamos a decir 5 grados de Sagitario. 5 grados de Sagitario está a 25 grados del cero de Capricornio. Entonces, el 5 grados de Sagitario tiene la misma cantidad de horas de luz que cero de Capricornio más 25, 25 de Capricornio, que el grado 25 de Capricornio, porque están equidistantes desde el punto del solsticio. Están a la misma distancia, 5 de Sagitario y 25 de Capricornio, están exactamente a la misma distancia del cero de Capricornio. Esa sería la idea. Vamos a ir un poquito más.
Acá lo podemos ver muy bien. Vemos cómo hay grados de, acá justo se ve el ejemplo que acabo de dar, de casualidad, no me lo acordaba. El grado 5 de Sagitario está a la misma distancia del 0 de Capricornio que el grado 25 de Capricornio. Entonces, Sagitario y Capricornio son signos que no se aspectan, están en lo que se llama aversión, no están formando un aspecto ptolomeico, no se miran, y sin embargo tienen un tipo de relación que es una relación por reflejo, que es la anticia. ¿Sí? Lo mismo pasa con Escorpio Acuario, o con Libra Piscis, o con Virgo Aries. ¿Sí? Entonces por más que no hay aspecto entre Aries y Virgo, no hay aspecto, están en lo que se llama un quincuncio, pero eso antiguamente se llamaba que era una inconjunción, estaban en aversión, estaban inconjuntos, no se veían. Y sin embargo, comparten esta cuestión de la anticia, se pueden relacionar de ese modo. Lo mismo que Tauro con Leo y Géminis con Cáncer. María, y es que ya cuando uno empieza a tener la observación del astrólogo, se empieza uno a dar cuenta la similaridad, por ejemplo, entre Piscis y Libra. Es que hay un reflejo total, son muy similares, ¿sí? O la similaridad entre Escorpio y Acuario. Sí, esas Mira, noticias yo son... te voy a contar una anécdota que me pasó a mí cuando yo todavía no conocía las anticias. Las anticias yo las conocí a partir de la astrología horaria, porque en astrología horaria a veces entre los significadores no vemos un contacto y lo vemos por anticias, digamos, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo tengo el medio cielo en los 5 grados en los 5 grados de Sagitario. Eh, y tenía una sensación de mucha intensidad a nivel profesional, de mucha intensidad, de muchos logros, de muchos logros, pero con una intensidad, una concentración de energía realmente impactante. Eso es un tránsito de Plutón. Y yo no tenía un tránsito de Plutón, ni a mi Sol, ni a mi medio cielo, ni a mi ascendente, ni a nada. Cuando miro el grado de Anticia de 5 grados de Sagitario, es 25 grados de Capricornio por donde estaba transitando Plutón. Ya. Plutón estaba transitando por el grado de Anticia del medio cielo, no por el medio cielo. Mm. ¿Alcanza? No. Hay que buscar otros factores. Es algo más. No es lo mismo que tener a Plutón de sombrero arriba del medio cielo por tránsito. Pero de golpe, en ese momento yo también tenía el medio cielo progresado en ese mismo grado, recibiendo el tránsito de Plutón, etcétera, etcétera. ¿Entendés? Es algo más. En horaria también, si el único contacto entre significadores es por anticia, no tiene suficiente peso. Pero si hubiéramos visto un contacto débil que nos hace dudar y además vemos que están en contacto por anticia, eso es muy importante, porque nos da como, verifica lo primero, digamos, ¿no? Esa es una manera, no estoy viéndolo, estoy mirando el reflejo, pero puedo sacar mucha información a través de ver el reflejo de una persona. Mira, yo lo Bien. he visto desde que hicimos esta primera charla de Anticias hace como un año, año y medio, no me acuerdo cuándo. Empecé a ponerlo en la conciencia y la información que trae la Anticia es Es enorme. increíble, es Eh, increíble, sí, realmente es y increíble. fíjate que a nivel de relaciones, en lo relacional, en las sinastrías o nomás entre amigos, ¿sí? Ver la potencia de la Anticia. Por ejemplo, la Anticia de mi Sol en Virgo es Aries. Y los Aries tienden a ser muy Virgos y los Virgos tienden a ser muy Aries. Es decir, y hay una conexión. eh, Exactamente. ¿Sí? Y también lo podés ver, por ejemplo, las personas que tienen muchos planetas. Dices, yo tengo Venus en Sagitario y la Luna en Sagitario, y sin embargo tengo una parte en lo femenino donde me arreglo sola, soy solitaria, no quiero pedir ayuda a los demás, que eso sería más bien Capricornio. Pero Capricornio. bueno, la anticia de Sagitario y Capricornio. ¿No? Entonces a veces una persona dice, yo no sé por qué tengo esta sensación, estudio Venus-Saturno y me siento identificada. Dice, yo tengo Venus en Sagitario, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí tenemos, ¿sí? O de golpe yo veo, me ha pasado también, una persona que tenía un Venus, eh,
tenía un Venus en Virgo, y su Saturno estaba en Aries. Y ella decía que su sensación era de Venus-Saturno, y cuando buscamos la anticia del Venus estaba en el mismo grado que su Saturno. Pero no había una conjunción, no había nada entre esos dos planetas, ni siquiera había un quincuncio porque el orbe no daba. Y era el grado exacto, así que hay mucha información. Lo que tiene la astrología de maravilloso es que es como, tiene varias capas y varios caminos para llegar a veces a una misma conclusión, ¿no? Viste que hay ramas y cada vez aparecen más ramas, y la astrología uraniana, y la astrología dracónica, y las anticias, y la dodecatemoria, y vas encontrando tanta información porque, bueno, la astrología es la vida, el universo, y es vasto, infinito, ¿no? Bueno, aquí Además, tenemos, es que la astrología termina siendo un reflejo de la conciencia. Eso es como cuando tú lees un libro por segunda o tercera vez. ay, sí, Cuando lo totalmente, leíste con un nivel de conciencia, no viste ciertas cosas. Evolucionaste, pasaste unas crisis y unas situaciones y volviste a leer el libro y ¡guau! Se abre una otra expectativa. Y eso pasa con estas técnicas, que a la final es cada vez que descubro una nueva técnica, es como si también estuviera descubriendo algo en mí, algo que me está haciendo un exacto, reflejo. exacto. Y vas o por lo menos a mí me pasa cuando yo hacía cartas, eh, que yo estudiaba un tema y en todas las cartas siguientes aparecía ese tema como muy obvio. Como que la vida me decía, bueno, dale, aprendelo que es importante, incorporalo, ¿no? Era una cosa increíble. Bueno, entonces, hablando de las anticias, lo que nosotros, el concepto es que hay 2 grados de los 360 grados del zodíaco, hay dos, cuando decimos grados estamos hablando también por donde pasa el sol, ¿no? Dos que tienen la misma cantidad de luz. Cuando el sol pasa por esos 2 grados, el día quizás no empieza a la misma hora. No quiere decir que el sol sale a la misma hora, pero entre que el sol sale y el sol se pone, va a haber la misma cantidad, con minutos incluidos, de luz. Y yo hice la prueba cuando estaba estudiando Anticias. Hoy te voy a dar un ejemplo. Hice la prueba busqué a qué hora salió el sol, busqué en el servicio meteorológico. Vos ya me conocés, o sea, me gusta investigar las cosas. Entonces, por ejemplo, esto es del 2020 o del 2019, no lo recuerdo, pero bueno, yo me fijé que el 20 de marzo el sol estaba a 29 grados de Piscis, ¿sí? Y entonces había visto que ese día el sol había salido a esta hora y se había puesto a esta hora. Quiere decir que ese día habían habido 12 horas 7 minutos de luz. Ahora, el grado 29 de Piscis, por Anticias, va a ser el grado 1 de Libra, ¿sí? Porque el Piscis porque Piscis, vamos a hacer así. Es la anticia Piscis, la anticia de Piscis es Libra. Sí, tú lo Ok, tienes ahí en el esquema. exacto. Sí. Como Virgo Aries, sí. Entonces, el 22 de septiembre, con el Sol a un grado de Libra, el Sol había salido a otra hora diferente, pero se había puesto un poquito más temprano. La cantidad de horas de luz, 12 horas, 7 minutos. ¿Sí? Entonces, uno puede decir que 1 grado de Libra y 29 grados de Piscis se miran, comparten algo en común, tienen un vínculo, y ese vínculo es la cantidad de horas de luz, y esas son las anticias. Entonces los planetas conectados por Anticia se miran, pero se miran por reflejo. Hay grados que tienen afinidad. O sea, uno no diría todo Piscis está con Anticia, con todo Libra. No, vamos a así mantener orbes muy, muy, muy pequeños. Incluso yo a veces mantengo orbes de 2 o 3 grados, pero el fin de semana estuve en una conferencia con una astróloga inglesa tradicionalista, eh, Sharon Knight, muy, muy reconocida, y ella dice que si no es exacto, ella no lo usa. Estábamos viendo la carta del eclipse del 4 de diciembre, y alguien dijo, no, pero este eclipse, la anticia, no, 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 si no es el grado exacto, yo no considero las anticias. Son posturas, ¿viste? Pero bueno, uno no da 5 grados de orbe con anticias, vamos a mantenernos en orbes pequeños. ¿Sí? Cuanto Y más amplio es el orbe, menos afinidad. la anticia la verías como un trígono. Claro, puede ser un trígono, Ah, puede ser un sextil, es una conexión positiva, es una conexión positiva. Otro día, si querés, podemos hablar de la contranticia, que sería, por ejemplo, la
contranticia de Piscis, en lugar de ser Libra, va a ser Aries. Aries. Y eso ya es como una oposición, digamos, ¿no? Sí, eso es una linda charla para otro día, pero funciona más como una oposición. Entonces aquí vamos a seguir viendo, por ejemplo, acá te pongo un ejemplo en la carta de Donald Trump. Bueno, voy a tener que poner los anteojos, tengo que sucumbir. Por ejemplo, vemos que el Sol está a 22 grados de Géminis, ¿sí? Y la anticia del Sol está a 7 grados de Cáncer. Y vos ves que su Mercurio está a 8 grados de Cáncer. Porque claro, cuando uno mira esta carta, uno dice, bueno, él es de Géminis, pero tiene Mercurio en un signo mudo, que es Cáncer, en un signo introvertido, en un signo conectado con las emociones. Y este hombre habla con una locuacidad, le sale, ¿no? Los gestos mismos que hace. Es raro que tenga un Mercurio en Cáncer. Uno se espera un Mercurio en Cáncer en una persona que tiene dificultad para hablar, que se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla, no, y vos fíjate que la anticia del Sol está con Mercurio, la anticia de Mercurio está con el Sol. Entonces aquí hay una conexión muy fuerte entre su identidad y la palabra, la capacidad de venta, de gestión, de hacer negocios, todas las demás cosas que representa Mercurio. Es divertido que justamente Mercurio está en Cáncer y él se dedicó a los bienes, al mercado inmobiliario, ¿no? Pero ahí se ve una conexión muy interesante. Así que bueno, y otra manera de verlo, aquí puse otra carta como contrapartida, y uno dice, bueno, esta persona es increíble, ¿no? Lo que logró siendo presidente de los Estados Unidos, una expansión increíble. Y si nosotros vemos la anticia de Júpiter, le cae en el medio cielo. A la cúspide Y del está medio muy cielo, bien, exacto. porque él es como lo extranjero. Tiene un nombre que no es un nombre típico de los Estados Unidos, vivió en Hawái, vivió en todos lados del mundo, se trae una cosa así de lo extranjero también, ¿no? Pero Júpiter también es el planeta de la expansión y está muy cerquita, aquí ya fui generosa con el orbe, usé 3 grados, muy cerquita de su medio cielo. Esta carta habría que ver si está rectificada, pero vemos esa influencia ahí, ¿no es cierto? Es bastante impactante de ver. ¿Sí? Y bueno, había otros casos, por ejemplo, la reina máxima de Holanda. Justo no lo puse, pero es divertido de ver. La reina máxima de Holanda tiene todos sus planetas en Tauro, pero bueno, es reina. Y cuando uno mira las anticias, tiene 4 planetas en Leo. Leo, porque si es Tauro, la anticia de Tauro es Leo. Exactamente. Ella tiene un stellium en Tauro que por anticia se pasa a Leo. Bueno, es reina, digamos, ¿no? Porque uno mira su carta y dice, ¿cómo esta chica puede ser reina? ¿De dónde puede? Bueno, y ahí lo vemos. Así que este tema da para, da para hablar, investigar sobre todo, investigar muchísimo. ¿Qué te Voy a parece si poner le aquí mostramos a la gente? en pantalla, sí, quiero precisamente mostrarles, bueno, primero la Eso. definición que la palabra anticia sí existe en la Real Academia Española. Eh, Hay una definición como tal, ¿sí? Que tiene que ver Anticio es precisamente con esto. anticio es el singular y anticia es el plural. Correcto. Así que yo, por ejemplo, recién cuando dije la anticia del mediocielo Júpiter, no, estuvo mal dicho, pido las disculpas del caso. Es el anticio de Júpiter, está sobre el mediocielo de Obama. Ese es el modo correcto de decirlo. Qué bonito ese apunte que acabas de hacer, es porque, claro, en español estamos acostumbrados que el plural es con terminado en S y no con cia. Sí. Exacto, a mí vos sabés que no me sale, por eso es que permanentemente me confundo, pero no, es así. Es, Bueno, y por otro lado, en este software que lo he mostrado en varias ocasiones, que es el Planet Dance, que es gratuito para Windows, que siempre le hago mucha publicidad porque es supremamente completo y gratuito. Es hermoso. Sí, pues allí simplemente lo que hacemos es que botón derecho en el mouse, donde dice extra, aquí aparece Anticia. ¿Sí? Y ahí él me saca la misma carta propia, pero con los puntos de la Anticia. Si quiero hacer un análisis de esto, simplemente me voy acá donde dice sinastría
y aplico la sinastría. Entonces adentro mi carta, afuera los puntos de Anticia. Eso me va a Exactamente. sacar una información interesante. Por ejemplo, mi Júpiter en Anticia conectado con mi Luna, con una Mirá, conjunción ahí. mira vos, eso justo, ¿eh? Esta Justo. cuestión de enseñar astrología, de las conferencias, de los Mm, webinars, eso es bien jupiteriano, ¿no es cierto? cierto. Por Y otro lo unís con lado, las... ¿sí? Por otro lado, fíjate la anticia del Sol en conjunción con Quirón. ¿Sí? O sea, yo estoy en este mundo por una enfermedad autoinmune crónica y no sé qué, y bueno, Quirón haciendo de las suyas. Ahí está Quirón. ¿Sí? ¿Mm? Y viceversa, el Quirón en Anticia por encima del Sol, o sea, es una doble recepción de las de Siempre Anticia. pasa eso, cuando un grado, cuando vos, si vos tenés el Sol en el anticio de Quirón, vas a tener a Quirón en el anticio del Sol. Eso es así. Por ejemplo, vas a tener también la Luna muy cerquita de Júpiter, ¿lo ves? El Sí. anticio de la Luna muy cerquita de Júpiter, y vas a tener la Luna con Júpiter, Júpiter con la Luna. Eso siempre se da así. ¿Qué te parece si lo mostramos en el AstroSeek? Porque en el AstroSeek Claro también que se sí. puede ver así, pero muestran también las contranticias. Podemos ver en tu carta las contranticias. Es, es, Claro que sí. es- La contranticia es un concepto similar, solamente que en vez de decir que nos vemos por reflejo, vamos a decir hay un eco, nos escuchamos. Es un tipo de conexión más débil, no es lo mismo ver un reflejo que escuchar un eco. Eh, pero, pero por el eco también podemos conocer. Siempre está el famoso dicho, ¿sabés lo que tenés que hacer? Es ir a carta tradicional. Cuando vas para arriba, arriba en las cartas, tenés que ir a la carta tradicional, en selección. Vos subís, vos elegís tu tu base de datos, ¿Está? Birna- y por ejemplo, ahí dice tu base privada de datos a la derecha, donde está tu foto, ¿viste? Ah, Ahí, aquí, ya. acá. Ujú, perfecto. Entonces vos elegís en calcular eso, ahí calcular, elegís cualquier carta vos y ahora anda en el segundo casillero astrología tradicional. No, no, no. En, debajo de mí, ahí, anda carta tradicional más arriba. Carta tradicional, ahí, un poquito, Aquí. eso. Y ahora calcular la carta y ahí te va a salir la opción. Fíjate, de anticia y de Aquí. contranticia. Si cliqueas Mm, anticia, ahí aparecen, ¿ves? Como aparece lo mismo que ujú. estábamos viendo, ¿no? La luna arriba de Júpiter, Júpiter arriba de la luna. En esta carta no estaba dibujado Quirón porque es una carta tradicional. Tradicional. Y si vas Ujú. a contranticio, vas a ver lo que serían ya eh, como oposiciones, ¿no? Los- Como ecos. Me conozco con eco. Por ejemplo, el contranticio de Marte está en el medio cielo. Ese quiere decir que el anticio de Marte cae en tu casa 4, ¿no es cierto? Si volvemos a la carta anterior, espérate, el anticio, vas a ver Marte. en el medio cielo. Ah, pero en Leo. Y a ver el contranticio. Espérame que me perdí. Estamos mirando eso a Marte, ¿no? Entonces, Sí. Marte natal aquí y Marte anticio en Leo. Perfecto. ¿Sí? Sí, pero Y la, está con, invertida. Bueno, sí, sí, perdóname. Y la contranticia y la contranticia, en Acuario. entonces, Marte. Ah, sí, claro, el opuesto. Sí. En Acuario, sí. Bueno, Ujú. el contranticio es como una oposición porque, o sea, no tiene la fuerza positiva del anticio, pero te decía, esto del eco, uno también escucha y sabe, ¿viste? Yo, por ejemplo, ahora la semana que viene me voy a la Patagonia, cuando uno sale en la Patagonia a andar en lancha, hablas y las montañas, ¡boom!, te devuelven, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo que mirar un reflejo. En la Argentina está en la Patagonia el famoso glaciar Perito Moreno, que es uno de los Ujú. glaciares más grandes del mundo. El único, hay dos, uno en Groenlandia y este en Argentina, que crecen en vez de disminuir. Y ese glaciar, el Perito Moreno, justamente que lo descubrió, nunca lo llegó a ver, pero lo escuchó. Él andaba a caballo por la Patagonia y escuchaba porque es un glaciar que se derrumba, pues es tan grande, choca contra la tierra y se derrumba. Y él escuchaba el glaciar, pero se tuvo que volver por el invierno, porque si no iba a morir.
Entonces ese glaciar se llama glaciar Perito Moreno porque se le adjudica a él el haberlo descubierto y nunca Claro, lo vio. no, Nunca en su no, no. vida lo vio, lo escuchó. Eso sería una contranticia, que no es lo mismo que llegar al lugar y verlo, Claro, que eso sería claro. un aspecto. Luego, si lo veo la foto, Muy eso bien. sería como un vínculo por anticia. Escucharlo, el eco, eso ya es el contranticio. Y se Sí, considera como un entonces, aspecto. la anticia como un aspecto generoso, amplio, que nos conecta, como los aspectos que son trígonos y Esto, sextiles que esto, socialmente Juan nos... Carlos, nosotros nos conocemos y nunca nos vimos en persona. Eso. Esto es un contacto por anticia. Es esto. Y nunca nos vimos en persona. Entonces, esto es un contacto por anticia. Hay un reflejo, hay una imagen, pero nosotros no nos estamos viendo en la realidad. Sí, que estábamos precisamente hablando que yo acá con frío y tú allá con un calor tremendo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Fíjate, ¿no? Ya vamos a lograr vernos en persona. Eso. Ya me voy a ir a Bogotá a dar algún cursito. Pero vos fíjate, esto es bien un contacto por anticia. Y uno no podría decir que no nos conocemos. Si vos me ves en persona, me vas a reconocer. Quizás te va a costar un poquito, Cuesta un ¿no? poquito porque así no vemos la altura. Exacto, vas a decir, ¿quién es esa petiza que se acerca? ¡Ay, María! Yo pensé que era alta. Por eso no es lo mismo que verse en persona, no tienen la fuerza de un aspecto, ¿entendés? Pero la verdad es que si yo te veo en la calle te reconozco. Pues la invitación con estos temas es a investigar, a que cada uno entre en su AstroSeek, genere su carta, mire su anticia o baje el Planet Dance y empiece a jugar con ello y empiece a darse cuenta también a nivel relacional. Claro, yo soy un Virgo y porque me he entendido también con los Aries. Qué interesante, porque me he conectado de tantas formas con los Aries, ¿sí? ¿Mm? Y así, no sé, a los Piscis conectándose con los Libra, ¿sí? A los Leo conectándose con los Escorpio también, porque hay una anticia, ¿sí? Y hay ahí una relación interesante que vale la pena Claro. tener presente y en cuenta, sobre todo en qué momento, cuando hablamos de tránsitos y progresiones y demás porque si un tránsito toca mi punto de anticia solar o una progresión, es muy importante. Se pone en No es evidencia una igual serie de de factores. fuerte, no es igual de fuerte que un tránsito sobre el Sol, pero activa también. Hay que tener en cuenta que Digo, activa, ¿no? Entonces, y sobre todo activa si además hay otras cosas que también están reforzando ese contacto. Quizás la anticia sola eh, no llega a tener la fuerza, el impacto. Es como lo decíamos recién, si nos viéramos en persona, quizás tardaríamos un ratito en ubicarnos. Me resulta conocido, pero no estoy muy segura de quién es. ¿Viste? ¿Te pasa cuando ves actores? ¿Viste? Cuando de golpe vas, yo vivo en un lugar donde hay mucha gente famosa en el barrio donde yo vivo. Y claro, de golpe vas al supermercado y te encontrás con el famoso y te quedás mirándolo porque sí, este lo conozco, pero no sé muy bien de dónde. Y después te das cuenta que es el que viste en la televisión. Y viste, porque tardás en ubicarte. Bueno, eso es lo mismo, un contacto por anticia. Nunca nos habíamos visto personalmente. pues es curioso porque después de que vimos Anticias hace unos meses, me puse a mirar las Anticias de todos mis cercanos y encontré en mi pareja que todos los planetas los tocamos en Anticias. Es como si Mirá tuviéramos una vos, carta y hay mirá por eso vos, tanta conexión. mirá Sí, vos, qué increíble, ¿no? Pero qué sí. importante lo que estás diciendo, porque de golpe uno dice, no, yo la verdad es que no tengo ningún contacto con esta persona, mis planetas y los de ella, y sin embargo, fíjate, ¿no? Mm. Mirá Sí, sí. vos. Sí, sí, Ha hay sido muchas algo muy capas de la bonito. cebolla en Mm. astrología. De Maravilloso. acuerdo. Bueno, muy bien. ¿De qué María, pues vamos a hablar la maravillosa próxima? charla. La Es próxima podemos, es la última del ah, año. ¿De qué vamos a hablar? ¿De predicciones? ¿De yo creo que, cartarias? ¿De liberación zodiacal? ¿De qué vamos a hablar? yo creo que algo que tenga que ver precisamente como con esa visión del siguiente año, ¿no?
que sea un poco más visionario. Yo creo que sí, Fardarias creo que es algo que siempre está marcando mucho como esas pautas hacia adelante, ¿no? Sí, sí, ¿O sí, cierto? ¿O podría cuál ser. consideras tú Profección que también es lo mismo porque Profección? vamos a ir Sí, haciendo. puede ser Profección interesante quizás es hablar de el más. profección. Mm, Y, vale. ay, qué lástima que no nos dio el tiempo de hablar del eclipse del 4, ¿no? Pero claro Pero, que nos da el tiempo, démosle, o sea, ¿cómo no? Imagínate. Es más, incluso quería poner aquí algo, aprovechando la, el tema del anticio, ¿sí? Y es, ¿cómo sería mirar el lanticio del eclipse? ¿Sí? a ver, El eclipse es el el 4, 4 ¿sí? a Y lo 12 grados tenemos, de 12 grados de Sagitario, 12:22 de Sagitario se hace. correcto, 12, Ahí, 12:22. ahí, y 22, bajémosle minutos, aquí 22, eso, 22 y bajémosle segundos, pongámoslo bien exacto, pues como para no decir que no somos matemáticos acá. Listo, ahí lo que estoy haciendo es bajándole los minutos y los segundos para llegar justo a donde el Sol y la Luna, que vemos aquí a mano izquierda, están ubicados a los 12 grados 22 minutos 02 segundos. ¿Sí? Entonces, esta, digamos, es la carta del eclipse, ¿sí? Con latitud Bogotá. Y cuando miro la anticia, pues simplemente nos vamos acá por extras, y acá le decimos anticia, ¿sí? Esta sería la carta de la anticia. Entonces, la anticia Sagitario en esos grados son los 17 grados de Capricornio. Entonces, por anticia tiene un reflejo, las personas de 17 grados de Capricornio van a sentir también ese eclipse o ese vacío que genera la falta de Mirá sol. vos, sí, yo no había mirado esto. Hice una presentación en Estados Unidos el martes por Zoom sobre el eclipse, así que me lo tengo acá, pero no había visto las anticias. Vos fíjate cómo la anticia de Marte está recibiendo el tránsito de Saturno partil, Más partil, también, partil, mirá claro, vos, porque ahí están los tránsitos en este instante de Saturno, sí, así mirá es. vos, sí, esto no lo había visto. Qué Y interesante, fíjate ¿eh? cómo la conjunción de este eclipse, que es tan importante, la de Venus, conjunción Plutón, porque como él está empezando, va a empezar a hacer proceso de retrogradación, Venus El punto de 19, estrella, sí, y tenemos Venus para rato, por 3 meses sí, ahí sí, 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 martillando a ese Plutón, sí, que es sí. uno de los puntos más importantes. Fíjate que acá Ponga- podemos verla por anticio en Sí, Sagitario, en los primeros sí. grados de Sagitario, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese grado de 4 de Sagitario donde está Plutón, ese es un grado donde se hizo el eclipse de luna. ¿Cuándo fue? Fue el eclipse de Sí, luna, se hizo exactamente ahí en junio. Mira vos, en ese sí, grado. sí, sí. Yo me acuerdo los grados así porque tengo un mapa astrológico en la cabeza. No me preguntes de ninguna otra cosa. A ver, ¿te parece volver a la carta para Bogotá, la carta del eclipse? Sí. Perfecto. Mira, a mí claramente este eclipse lo que tiene que ver es con temas económicos, sobre todo para Bogotá. En los Estados Unidos cae en 17 grados de Libra el ascendente, así que también tiene que ver con temas de lo económico. Y si vos te fijas, este es el último eclipse en Sagitario, ¿no es cierto? Géminis, es el último. Luego ya, los próximos 18 meses, ya va a estar el eje Capricornio Tauro, Capricornio, Escorpio. Tauro, Escorpio. Si vos te fijas, qué interesante el hecho de que esto se haga en la casa 2 para Colombia y que su dispositador, el regente de este eclipse, sea un Júpiter en la casa 5 y la casa 5 es la casa de la Bolsa de Comercio, las Mm, acciones. También es la casa de los niños y la educación cuando está vinculada a niños, ¿no? Así que esto también podría ser alguna cuestión vinculada a niños, toda esta cuestión filosófica que hay detrás de se vacuna o no se vacuna a los niños, pero sobre todo yo creo que acá vamos a ver temas que tengan que ver con la bolsa de comercio, con inflación, con las monedas, criptomonedas. Fíjate que la lunación se hace en la casa 2 del dinero y está dispositada por un Júpiter en Acuario, que es la electricidad. ¿No? Y es, o sea que eso es bien de criptomoneda eso.
Así que ese es un tema bastante importante. ¿Sabes? Otra interpretación que también le doy a un eclipse como es el vacío del sol, ese vacío que se genera en un signo que tiene que ver con el sentido de vida y el propósito a donde le apunto, Ujú. y en una casa, como es la casa 2 que es la casa terca, ¿sí? Entonces, para mí esto representa como este eclipse a nivel de Colombia e incluso de Estados Unidos, porque también cae igual así, con un ascendente similar, para todo este meridiano, mejor dicho, representa como poder salirme de esa cristalización, de esa dureza de una idea de que esto debería ser así. Y el eclipse lo que está diciendo es, esto no es como tú crees que es, va a ser como tenga que ser. Y es como soltar un poco ese propósito y ese fanatismo sagiteriano, ¿sí? En pro de una creatividad y una creación, porque el dispositor Júpiter está en casa 5 que está hablando de mucha creatividad, de... Sí, sí, yo vi eso también que estás diciendo vos y también lo tomé, lo miré desde un punto de vista, viste que cada uno tiene una mirada diferente, lo miré desde un punto de vista un poco distinto. Yo lo interpreté de la siguiente manera. Este es el último eclipse en Géminis Sagitario, ¿sí? Entonces, Géminis Sagitario tiene que ver, sobre todo Sagitario, con la filosofía de vida, como bien estás diciendo vos, y el regente Júpiter está en Acuario y Acuario es cómo vivimos en sociedad. Entonces creo que este eclipse nos está dando una oportunidad de decir, bueno, ¿hasta dónde para vivir en sociedad, dónde termina mi libertad? ¿Qué nivel de libertad estoy dispuesto a entregarle a los gobiernos o no? Vos fíjate las protestas masivas que está habiendo, porque una vez y ahí esto también lo vinculo con el tema de la vacunación de niños, porque Júpiter está en la casa 5, pero una vez que los eclipses entren en Tauro, Escorpio, el foco cambia. Y yo creo que el foco de Tauro Escorpio es el uso de las tecnologías, porque Urano está transitando Tauro, el uso de las tecnologías para hacer minería de datos, para espiar a los ciudadanos. Vos fíjate que uno dice, me gusta el color azul, prendes el teléfono y todo lo que te aparece son propagandas de color azul. Entonces hay evidentemente un nivel de espionaje a través de las tecnologías que es bastante impactante. Entonces creo que esto es una oportunidad de hablar de esto. ¿A qué libertad tenemos? ¿Tenemos derecho a viajar? ¿Tenemos derecho a conocer otros lugares del mundo o eso es peligroso porque podemos contagiar a otro? ¿Entendés lo que te digo? ¿Y qué significa vivir en sociedad? ¿Cuáles son los niveles de libertad? ¿El que es antivacuna tiene derecho a ser antivacuna o no? La cuestión filosófica que está por debajo de esto de vivir en una comunidad. No sé qué te pareció mi Sí, análisis. no, totalmente de acuerdo, María. Son temas muy sensibles precisamente porque son temas sagiterianos. Por Sagitario, por nuestros ideales y nuestras convicciones de vida, matamos, ¿sí? Y por eso generan tanto choque, ¿sí? Estoy mirando con Pues horror que pusiste la carta del eclipse para Buenos Aires. Volvamos a la de Bogotá, por favor, porque esto es demasiado espantoso. En la de Bogotá me gusta que está tan angular Venus-Plutón. Va, me gusta, es interesantísimo, ¿no? Está en la casa 4 de lo que se produce, lo de la tierra, los inmuebles, todo lo que está por debajo de la tierra, la minería, los caños de gas, los caños de agua, todo lo que va por debajo de la tierra. Está súper enfatizado eso, ¿no? El regente del ascendente, que es Venus, está a conjunción Plutón allí en la casa, es el planeta más angular, así que pasa a ser súper, sumamente importante este tiene, planeta. tiene mucha fuerza, mucha, demasiada. Y sobre todo que esto prácticamente lo que nos dice es como Venus va a estar caminando casi 3 meses haciéndole para allá y para acá a Plutón, ¿sí? Pues, eh, y con toda la fuerza que tiene esta luna nueva, porque prácticamente un eclipse es una luna nueva. Es eh, una luna nueva donde la luna tiene la misma latitud que el Sol, están alineados, entonces por eso es una luna nueva súper poderosa, ¿no? Sí, sí. entonces, sí, para mí esto tiene que ver como
con sacarle provecho a la crisis, Venus-Plutón, de alguna forma. Y te hago una consulta, ¿hay alguna cuestión con deudas que tengan que ver con el mercado inmobiliario, exceso de créditos? No sé, no conozco bien cómo funciona eso en Bogotá. También estoy desconectado de ese tema realmente, ¿Eh? pero Porque veo que la casa 8 también está regida por Venus. Y entonces ahí sí. pienso que pueden haber créditos para cuestiones de personas que se dedican a cultivar la Ah, tierra. no, pero sí hay una noticia que me acabo de acordar, que es el primer año en donde tienen un récord de recaudación de impuestos. Ahí Sí, está. entonces, Ese es el sí, ahí Venus-Plutón está, en la casa 4. Venus-Plutón. Sí. Y seguramente a través de cuestiones ligadas al campo, a la tierra, a los trabajadores de la tierra, al sector de la minería, o sea, totalmente. Sí, sí. Una cosa que también me interesa de este eclipse es que vemos que Venus está ahí a 22 grados de Capricornio y uno dice, bueno, Marte está a 23 de Escorpio, no falta nada para que se haga el sextil. Y sin embargo, como Venus está tan lenta, porque va a retrogradar el 19, nunca se llega a hacer ese sextil. Tienes Venus razón. no, Sí. Venus avanza, 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 pero Marte avanza muy rápido porque Marte está ahí al inicio de su ciclo sinódico, está rapidísimo, y Venus está a paso de tortuga. Entonces, por más que uno mira la carta y dice, uy, en un gradito se hace el Sí, pero sextil no. y nunca se llega a hacer. Y eso me parece interesante porque Venus rige la casa 1, Marte rige la casa 7, parecería que pueden haber indicios de que van a haber acuerdos, quizás con otros países, que nunca se llegan a concretar, porque Venus y Marte nunca llegan a hacer ese contacto, parece que lo van a hacer, y no Ahí lo hacen. tienes otra noticia de esas, sí, que venía el presidente de Estados Unidos y que finalmente no va a venir, y entonces que, pero que estaba ya en la puerta del horno el tema y que no vino, y entonces ahí están en toda esa discusión, Mirá vos, precisamente. bueno, ahí vamos, ¿viste? Es así, ¿eh? Y luego tenemos también a Mercurio, que está haciendo una cuadratura aplicativa a Neptuno. Eso también es interesante porque Mercurio y Neptuno siempre son noticias que están escondidas, ese Mercurio está quemado por el sol, no se ve en el cielo, con lo cual, bueno, hay noticias escondidas, cosas que no se saben, pero Mercurio rige la casa 9 de los viajes, de los contactos con extranjeros, Sí rige la la rige casa porque es 12, Géminis. Ujú. exacto, Todo eso. rige la casa 12 de los Por hospitales. Virgo. Ujú. Y Neptuno rige la casa 6 de las pandemias. Entonces, Mm. cuidado que no sea que esa nueva cepa que todo el mundo está hablando llegue a Colombia a través de los extranjeros, porque la casa 9 se está conectando con la casa 6. Sí, Lo sin duda. interesante de este eclipse es que como el dispositador del eclipse es Júpiter y Júpiter es un planeta benéfico, si fuera el caso de que la nueva cepa llega a Colombia a través de los extranjeros, no va a ser tan grave como se piensa, porque finalmente el dispositador de este eclipse es un planeta que es bueno y está en una buena Sí. casa, la casa 5. Y además está, yo diría que como ya está directo, ya está recorriendo esos mismos grados, de alguna manera, cuando Júpiter estaba retrógrado, casi que nos volvieron a encerrar y ahí se armó la de Troya aquí en Colombia, ¿sí? Exacto. Y todo el mundo salió. Entonces es como, yo no creo que esto dé para encierro nuevamente. Digamos, ya aprendimos una lección, eso diría yo con ese Júpiter que está pasando por esos grados de nuevo hacia adelante. ¿Sí? Entonces no creo que sea malévolo el proceso, sino antes todo lo contrario. Creo que va a dar mucha creatividad y esto va a ayudar a reactivar la economía y a ser más creativos. Mm, Esperemos que así sea, esperemos que así sea. mm, Pero ese Mercurio está haciendo una cuadratura a Neptuno, finalmente. Y Neptuno mm. rige la casa 6, así que podría llegar a haber un nuevo brote. ¿Viste? Son signos además muy mutables. Encuentra una cepa, inmediatamente muta. Pero te digo, me parece que no va a ser tan grave como podríamos llegar a pensar. Ahora, esto que estamos hablando con María aplica realmente para todos los países. La diferencia es la disposición de las casas, porque los aspectos son exactamente iguales en todas las latitudes del planeta. La diferencia es la posición del ascendente y dónde quedan ubicados los planetas.
Pero estas conclusiones de lo que acabas de decir del Sol-Mercurio, de Mercurio-Neptuno, de todo este tema, es igual para todos, para Chile, para Argentina, para... Podemos poner la carta de otro país si quieres, el eclipse en De otro Argentina, país. por ejemplo, ¿no? Bueno, bueno, vos me querés hacer llorar. Tenemos como planeta más angular a Saturno en la casa 4. Marte estás poniendo Buenos Aires, ¿no? Sí, Sí. 58, 34, 36. 58, yo uso 58, 27, 34, 36, porque claro, vos pensás que Buenos Aires es como un país, es grande como España prácticamente. Así que la capital federal es 58, 27, 34, 36, en lugar de Pero, 34, sí, 37. en el análisis que hiciste, se te corría más el ascendente para Un 28 poquitito más, sí, queda más o angular todavía un Marte. gradito por ahí. Claro, Ujú. entonces ahí tenemos que Marte es un planeta sumamente importante, tiene mucha fuerza, está angular. Marte, en el caso de Argentina, rige la casa 6. La casa 6 es la casa de las enfermedades, de las pandemias, pero también de los sindicatos, de la policía, de todos los trabajadores públicos. Entonces, claramente este eclipse nos va a traer noticias referidas a eso, ¿no? A gestión de la pandemia, los empleados públicos, sindicatos, etcétera, etcétera. Luego tenemos que en la Argentina está en plena negociación de una deuda externa con el FMI, y vemos que Mercurio, el regente de la casa 8, el regente de la casa 8 de las deudas, ¿sí? Participa de este eclipse, y es un Mercurio que está muy débil, está en Sagitario, donde Mercurio se siente exiliado, es parte del eclipse, por lo tanto no se ve en el cielo, pierde su visibilidad, hay cuestiones raras, escondidas, poco claras con respecto a esto, y ese Mercurio además, al estar haciendo la cuadratura a Neptuno, que es un planeta que no discierne, nos está diciendo que la información se mantiene oculta, es poco clara, quizás se dice una cosa, pero a puertas cerradas se hace otra, etcétera, Sí, ¿no es es que me cierto? parece interesante en esa línea que estás tocando de cómo la casa 9, que es el extranjero, los extranjeros, es el regente es la luna y es la que está tapando al sol. ¿Sí? Y Entonces, el Sol como... rige la 10, o sea que hay una figura de Y el sol. autoridad que podría ser un mandatario, también podría ser un juez, no necesariamente un mandatario, que está a merced Mm, de poderes extranjeros, de que es poderes la 9. extranjeros. Sí. Exactamente. Mm, Sí, mm. sí, sí, sí. Así que Fíjate bueno, que el punto angular en el caso, así como estábamos hablando que de Colombia el punto angular era muy esa Venus-Plutón, acá en este caso es Saturno, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que un Saturno puesto allí ayuda a nivel social a hacer unas construcciones. Lo que toca Saturno lo pone en evidencia, la autonomía, la responsabilidad de hacerme cargo de, ¿sí? Eso es Saturno. Y al estar en toda la cúspide de casa 4, pensaría yo que tal vez este eclipse va a ayudar a que haya un poco más de esa responsabilidad cada uno consigo mismo, de una construcción, de hombro a hombro, de difícil, sí, complejo, pero no imposible. Generador de recursos a futuro, Saturno. sí, ojalá así sea, ojalá así sea. También una cosa, ya que en esta carta aprovecho, ya que vos marcas Lilith, estás marcando Lilith ahí en Géminis en esta carta, veo en Géminis a 15 grados de Géminis, a 15 grados de Géminis veo que está Ahí Lilith, está. ¿cierto? Ujú. Ese Sí, es el símbolo de Lilith. sí, Bien, así es. entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Lilith es el apogeo de la Luna. Esto quiere decir que en la órbita de la Luna, donde la Luna negra o la Lilith es el punto más alejado de la Tierra de la órbita de la Luna. Quiere decir que este eclipse se hace con la Luna que está opuesta a Lilith, por lo tanto la Luna está en su perigeo, que es de su órbita el punto más cercano a la Tierra. Y cuando la Luna está en su perigeo es cuando vemos esa luna gigante, Diga. mucho más grande de lo normal porque está más cerca de la Tierra. Es por eso que la vemos más grande. Este eclipse va a ser una luna más grande de lo normal, pero además, cuando la Luna está en su perigeo, o sea, pero está cerca de la Tierra, los efectos en términos de, del clima son más fuertes.
porque tiene una fuerza Mayor atracción gravitacional más gravitacional. fuerte con las mareas, con la tierra, entonces esto nos podría dar cuestiones de inundaciones, de lluvia, pero también estamos hablando de Sagitario, que es un signo de fuego. Podríamos ver erupciones volcánicas, por ejemplo, o explosiones, erupciones volcánicas, porque cuando la Luna está en su perigeo produce acontecimientos, claro, al estar más cerca de la Tierra produce acontecimientos más contundentes. Cuando está en su apogeo, cualquier planeta en su apogeo, tiene como, es más como una visión más filosófica, si querés, ¿no? Así que bueno, esto es interesantísimo ver que está en su perigeo la Luna. Por eso la vamos a ver grande. Se llama la superluna, ¿viste? ¿Y es por qué? Sí. Porque está más cerca de la Tierra que lo normal, está en su perigeo. Claro, la vamos a, pero fíjate que, claro, no se ve porque es una luna nueva y las lunas nuevas no se ven, ¿sí? Eh, Mientras que cuando es luna llena, ahí sí se ve Exacto, completamente, ¿sí? tenés razón, Eh, tenés razón. Ahí me hice, ¡pum! Me chipoteé. Tenés razón. Cuando sí, veamos una luna llena en Sagitario, que es exacto, llena, ahí es que la vamos a ver más grande. Sí, sí. tenés razón. Ahí el chip me puse a ver la carta del eclipse para la Argentina y se me Pero fíjate que revolotearon las ideas. si hay un punto interesante acá y es como el punto opuesto a Lilith, según veía en el curso que hicimos, al que tú me invitaste de Lilith hace unos meses, el punto opuesto a Lilith es Príapo, ¿sí? Y como Exacto. la energía de Príapo es una energía Se muy manifiesta. marciana, ¿no? Y Muy, se sí, manifiesta y se manifiesta. contundente y genera sus... Sí, totalmente, absolutamente, sí, 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 absolutamente, porque está En- más en- cerca. Cualquier planeta cuando está en su fase más cercana a la Tierra produce efectos más mundanos, digamos, ¿no? En el caso de la Luna, como la Luna tiene que ver con las mareas, pensamos en clima, en cuestiones climáticas, absolutamente, sí. em, Fíjate que otra interpretación que le daría a Argentina es que los planetas en casa uno es el yo soy también, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el yo soy para este eclipse? Un reset, un apagón de unos principios y unas visiones que ya están caducas y que esto necesita Claro, ser renovado. claro, en este caso, al estar viéndolo a nivel mundano, este eclipse, y no a nivel personal, podríamos decir esa casa uno representa al pueblo, El pueblo. representa al país y la salud del país entero, ¿no? Entonces, vemos que Marte allí es un Marte muy fuerte, ese Marte puede producir golpes, caídas, situaciones de cierta violencia, podría ser o no, o de mucho dinamismo. Pero claro, la casa uno está cargada de planetas y tenemos planetas angulares, ¿no es cierto? Tenemos una casa uno cargada de planetas, la casa 4 cargada de planetas. Entonces podríamos decir que evidentemente van a haber efectos visibles para este eclipse. Van a haber efectos visibles, quizás no tanto como por ejemplo para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si usamos la carta de los Estados Unidos que toma el ascendente a 12 grados de Sagitario, el eclipse se hace a 12 grados de Encima del Sagitario y va a ascendente. estar afectando el grado del ascendente de los Estados Unidos. Con lo cual eso ya es un punto importantísimo. En este caso el eclipse queda en la casa uno, pero a varios grados del ascendente, con lo cual eso ya pierde fuerza. O sea, se En todo manifiesta, caso, pero fíjate que yo creo que una de las conclusiones del eclipse es por la necesidad de libertad que tiene Sagitario, termino encarcelándome en unos ideales absurdos. Y es un momento de abrir los barrotes a esos ideales que me han estado capturando por tanto ujú. tiempo para ver que el mundo es mucho más amplio y que yo soy solamente, pues, minúsculo, un grano de arena en toda esta inmensidad y que por esos ideales tan obtusos que a veces me encierro en ellos, termino encerrándome y ahogándome en mi encierro. Entonces yo pensaría que el eclipse lo que está diciendo es, libérate de esos ideales que te han estado coercionando Ujú. tanto tiempo, ¿no? Y ya está, porque es el último eclipse Sagitario-Géminis. Así que ahora el Sí, foco cambia a otra cosa. sí. Bueno, interesantísimo. Qué bueno que pudimos hablar también del eclipse.
Me alegré muchísimo. Bueno, mi querida María, delicioso el tema, las tertulias contigo como siempre son maravillosas. Gracias a vos por Eh, invitarme, me encanta. Quiero invitarlos a todos los cursos que tiene María en su escuela, que precisamente me invitó. Ayer estábamos en un taller. Es maravilloso esta manera como tienes de interconectar muchos temas. Y me puse cuando me mandaron la contraseña para la plataforma de los cursos, me puse a mirar todo lo que tienes y ya tienes allí Muchos un cursos. abanico de posibilidades Sí, sí, sí. hermoso. Bueno, vos estás haciendo referencia al curso de lectura de cartas avanzadas, porque a mí lo que me pasa es que yo, frente a una carta natal, es raro lo que me pasa, la carta me habla. La gente me dice, ¿cómo podés hilar así los temas? Es como que la carta me empieza a hablar. Y yo dejé de leer cartas natales porque trabajo mucho y no tenía tiempo y decía, qué lástima, porque me gustaría poder transmitir esto. Y ahí se me ocurrió hacer ese curso de lectura de cartas, que es una manera de analizar cartas que me encanta hacer, pero para que otros también vayan tomando herramientas, sí. Es lindo ese curso, es muy lindo. Eh, Bueno, María, pues muchas gracias por a toda vos, a vos, tu por favor. tiempo. Y nos vemos entonces en 15 días, ¿no? La última del año. La La última última del del año y año. la última seguramente por varias semanas, ya después nos tocan las Sí, vacaciones, claro. pero así que sí hay que pensarla bien. Creo que Profecciones es un tema muy lindo. Profecciones y con vistas también, con vista al 2022, un ¿Cómo no? poco de que viene esa energía. Bárbaro, perfecto. Como hicimos hoy. ¿Sí? Bien, gracias. Chao, Bueno, María, chao. muchas gracias. Chao. Vemos. Gracias a la audiencia. Nos vemos.